Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del Becarios Knowledge Day, organizado por el programa de becas de Fundación La Caixa y por la Asociación de Becarios de esta misma fundación. Digo buenas tardes porque muchos de vosotros estáis conectados desde España, pero sabemos que becarios, más de 6.000 ya en estos momentos, los hay por muchos sitios del planeta, con lo cual para algunos de vosotros tal vez es por la mañana, así que buenos días también a todos vosotros. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y hemos llamado a este encuentro un poquito más allá del ChatGPT, ¿no? Vamos a intentar profundizar más y ver hasta dónde llegamos. Tenemos 4 charlas súper interesantes. Deciros que hay traducción simultánea, podéis escuchar este encuentro en español o en inglés y podéis escoger vosotros qué lengua preferís seguir y que nos gustaría mucho contar con vuestras preguntas y que las podéis hacer a través del chat en cualquier momento. Dicho esto, y antes de empezar con estas magníficas charlas que nos esperan, me gustaría presentaros a Alfonso Sánchez Moya, que es miembro de la junta directiva de esta asociación de becarios que organiza este Becarios Next con el programa de Fundación La Caixa. Buenas tardes, Alfonso, te paso la palabra. Gracias, Silvia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, hola. Yo soy Alfonso Sánchez Moya, como comentaba Silvia, y estoy aquí en representación de la Junta de Becarios de la Asociación como vocal. Y bueno, quería simplemente dar las bienvenidas por estar aquí con nosotros, para acompañarnos en estas muy motivadoras y muy estimulantes charlas que estoy convencido de que tendremos en unos breves minutos. Como vamos a ir viendo, creo que es bueno, es un campo central realmente, ¿no? En nuestra sociedad ahora mismo. Silvia comentaba más allá de ChatGPT. Yo creo que de hecho las charlas que vamos a poder observar hoy de mano de las becarias y los becarios de la asociación son precisamente eso, buscan el implicar, ¿no? Y ver un poco esos impactos más allá de GPT y ver un poco el impacto real y tangible. Desde mi perspectiva, como líder de proyectos de anotación en Apple ahora mismo, tengo muchísimas ganas de ver cuáles son estas nuevas innovaciones y por dónde podemos llevar. Así que no me voy a dilatar mucho más. Ya le doy la palabra al resto de conferenciantes y ponentes. Así que gracias, bienvenidos, bienvenidas y espero que disfruten mucho de esta jornada. Muchísimas gracias, Alfonso. Pues nada, antes de dar paso a la primera ponente, quería recordaros un poco cómo funciona. Son unas charlas de 10 minutos, de las cuales más o menos 8 minutos son los que están hablando nuestros ponentes, y tenemos esos 2 minutos finales para vuestras preguntas. Así que, por favor, ir afinando vuestros dedos y en cuanto tengáis una, nos la pasáis. Yo seré la persona que intentaré recordar que el tiempo es oro y que tenemos estos 8 minutos. Hasta ahora he estado ya en varias ediciones y siempre ha funcionado perfecto, seguro que hoy también. Así que si os parece, empezamos. Empezamos con la primera, que es con la primera charla de hoy, que la va a dar María Bauzá y que nos va a hablar de inteligencia artificial y robótica. María estudió en el MIT, hizo allí su doctorado en temas de robótica y ahora trabaja en Google DeepMind, o sea que seguro que puede contarnos muchísimas cosas. Y conoce muy bien también uno de los grandes modelos, ¿no?, de inteligencia artificial, Gemini, que es el de Google. Pues nada, sin más dilación, os paso ya con María. María, buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Silvia. Empiezo con mi presentación, que va a ser sobre cómo llevamos la inteligencia artificial a la robótica. Entonces, para ello, creo que hay que hacer una diferencia entre cómo conseguimos inteligencia artificial y cómo conseguimos una robótica que sea capaz de llegar a nuestros entornos. Para ello, quería dar un ejemplo, que es, si le pedimos a la inteligencia artificial que nos dé 10 imágenes de un robot cogiendo una taza, nos dará 10 imágenes y más o menos nos parecerán decentes. Diremos, bueno, sí, resultonas, nos sirven. ¿Qué pasa ahora si yo le pregunto a un robot, dame una taza, por favor? Nos esperaríamos lo mismo, ¿no? Que el robot coja la taza, una tarea muy simple, no nos cuesta nada a nosotros como humanos. Quizás sería como esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si el robot nos rompe la taza? Y aún peor, ¿qué pasa si tenemos un robot que falla una de cada 10 veces? ¿Tenemos un problema? Pues sí, porque si tú tienes 10 tazas en tu casa, al cabo de unos 100 días, que son menos de 3 meses y medio, te toca comprar nuevas tazas. Y si rompe una taza cada 10 veces, te puedes imaginar que platos, vasos, toda tu vajilla ya la puedes ir renovando. ¿Qué pasa ahora si en lugar de esto te la rompe una de cada 100 veces? Bueno, pues si solo usas una taza cada día, pues cada 1000 días, al cabo de 3 años, te toca cambiar tazas.
Pero ¿y los vasos? A lo mejor esos son 10 vasos cada día, otra vez al cabo de 3 meses ya tienes que estar comprando vasos. No nos sirven robots que más o menos, como las imágenes que os enseñaba antes, que más o menos están bien, no nos sirven. Entonces, parece razonable pensar que a lo mejor la robótica es más difícil que la inteligencia artificial. No digamos tanto, seamos un poco más humildes, pero yo lo que creo que sí que es cierto es que la robótica no puede pasar sin que no hacemos los avances que necesitamos en la inteligencia artificial. Van de la mano y eso es muy importante. No haremos avances en robótica si no los vemos antes en inteligencia artificial. Entonces, dicho eso, ¿cómo hacemos progreso en la robótica? Yo creo que hay dos ejes. El primero es la precisión, el ser capaz de hacer las cosas bien, como justo decíamos ahora con las tazas, ¿no? Pero también hay la parte de ser adaptable, de ser general, porque tu robot tiene que trabajar en tu casa, pero tendría que trabajaros en la mía, en una fábrica, por la calle. ¿Cómo conseguimos que hagan muchas cosas en muchos entornos, ¿no? La idea de tener un robot que realmente nos sea muy útil. Entonces, yo creo que hay que hacer progreso en los dos ejes y para ello hoy os voy a dar un poco la idea de cómo estamos haciendo investigación en el campo de la robótica. Todo empezó para mí, al menos, en el 2017, cuando usamos AI muy básica para hacer progreso. En ese momento, Amazon nos dijo, os vamos a dar este cubo, esta caja llena de objetos, lo sacáis todos. Haced un robot que sea capaz de hacer eso. Suena muy simple. En ese momento, 2017, no había una solución que fuera general y buena para solventar esto. Nos pusimos a ello, un gran equipo, MIT, Princeton, bueno, lo conseguimos, pero con IA muy básica. Sabemos que la IA ha mejorado. Entonces ahora ya podemos hacer más progreso en el caso de la precisión, con una IA que yo llamaría modular. Modular, ¿por qué? Os enseño un ejemplo que hicimos en MIT. Aquí tenemos este robot que no solo coge objetos, sino que los puede poner de forma muy precisa en un sitio determinado. Eso es importante porque luego esos objetos se pueden usar para otras cosas porque ya sabes dónde están. La inteligencia artificial que usamos aquí es para tacto, para visión, pero sigue siendo básica en el sentido de que hemos tenido que controlar mucho el entorno. Pero podemos hacer más que esto. Y aquí es donde entra el momento ChatGPT, el momento de los grandes modelos, los Large Language Models. Y en mi caso, como yo trabajo en Google, hablaremos de Gemini. Entonces, lo que queremos con Gemini, nosotros lo llamamos Gemini Robotics y hemos sacado ya 3 versiones este año. La idea es que queremos que sea dexterous, que quiere decir que tenga destreza, que haga las cosas muy bien, interactivo, tú le puedes hablar en español, en inglés, en alemán, y que sea capaz de hacer lo que tú le pides, y general, otra vez, que sirva para muchos diferentes entornos. Y lo hacemos basado en Gemini, que es el ChatGPT de Google, que entonces es multimodal, puede tener imágenes, audio, texto. ¿Cómo combinamos eso para la robótica? Aquí tengo un ejemplo que os voy a mostrar un poco rápido, como donde podéis ver que es interactivo. Le acaba de pedir al robot que ponga la banana, el plátano, en el contenedor. Como veis, eso lo hace de forma autónoma, sin que haga falta que hagamos nada más. Y es un modelo que se ha entrenado con un montón de datos. Ahora, lo voy a pasar rápido, le ha pedido que le ponga las uvas en el bol naranja. Y entonces, como veis, él puede ir jugando y molestando al robot, pero el robot ha entendido lo que tiene que hacer. Entonces, puede ir poniendo... Ahora le pido que lo ponga en el rosa, perdón. Y lo va a poner en el... o sea, que si se equivoca, se da cuenta y entonces lo pone en el correcto. Y le podemos decir, ir haciendo que haga muchas tareas. Entonces, no solo esto, sino que también hemos visto que cuando tú quieres hacer una cosa muy difícil, si consigues suficientemente datos, en este caso son del orden de miles de ejemplos de cómo hacer esta tarea, te puede hacer cosas muy difíciles como jugar a origami. En este caso, en este vídeo, lo voy a pasar rápido, pero básicamente vamos a ir de un papel, de un cuadrado, a la cara de lo que sería un fox, que es un zorro en español. Entonces, es una tarea muy compleja, hay que hacer mucho contacto, hay que hacer muchos pliegues, pero al final el robot es capaz por sí mismo, de forma autónoma, de haceros la cara del zorro que queríamos. Aquí la tenéis. Y luego también hemos podido ver que con la misma solución, pues hacer tareas que otra vez requieren mucha precisión. En este caso es una tasca de industria que se llama basada en NIST.
Y aquí puedes ver cómo la persona lo intenta, hace falta, lo pasaré rápido, pero hacen falta muchas fuerzas, pero el robot es capaz de hacerlo por sí mismo. Otra vez, combinando muchos datos juntamente con esos grandes modelos que tenemos hoy de lenguaje, visión y acciones. Entonces, esto funciona muy bien y funciona porque tenemos lo que llamamos teleoperación. Tenemos gente que está junto al robot y le hace hacer lo que queremos para colectar los datos. Pero esto al mismo tiempo es un problema, porque es costoso y es limitante. Costoso porque necesitas tener para cada tarea personas y robots que sean capaces de teleoperar la tarea, pero también tienes el problema de que si tú solo puedes hacerlo a un cierto nivel, muy lento, vigilando mucho, tu robot no puede hacerlo mejor. Estás limitado por la calidad de tu teleoperación. Y aquí es donde creo que ya llegamos a qué creo yo que es una de las siguientes fases para la robótica, y también lo ha sido a día de hoy por nuestra IA, que es la parte de aprender por refuerzo, que sería Reinforcement Learning en inglés. Y entonces os dejo con un poco una idea de cómo hemos hecho Reinforcement Learning en nuestros robots. Se llama un algoritmo, lo hemos presentado en la comunidad robótica, pero la idea es que ahora podemos controlar incluso robots más complejos con dedos. En este caso tenéis 3 dedos y aquí podéis ver un ejemplo donde coge este objeto, lo mueve dentro de la mano y hace una insertion. Y aquí también incluso como es capaz de coger esta bombilla, ir poco a poco viendo cómo es capaz de ponerla dentro y hacer que se encienda. Entonces, ¿por qué es todo esto importante? Porque la idea es que queremos poder hacer progreso en robótica. Y yo creo que os he dado unos ejemplos de cómo la IA realmente es la que está impactando que podemos llegar más lejos con lo que vemos en robótica, pero al mismo tiempo sigue quedando mucho camino. Y creo que es una cosa que hay que internalizar, ¿no? No veremos robots en 3 años, pero sí que es verdad que estamos haciendo mucho progreso. Gracias. Felicidades, María, porque 8:00, o sea, 8 minutos exactos. Muchísimas gracias, María, pero tengo un par de preguntas para ti porque tenemos tiempo. De hecho, voy a recuperar una de las preguntas que nos ha mandado nuestra audiencia y que de hecho nos preguntaba sobre cuál es un poco tu definición de audiencia y hasta qué punto crees, ¿no?, que esta inteligencia artificial llegará a ser parecida, ¿no?, o si no mejor que la humana. Y en esa misma dirección, y añadiendo la robótica, ¿no?, porque si uno se imagina una inteligencia artificial que está ahí como maquinando en contra tuyo, mira, pero si además te imaginas al robot viniendo hacia ti, no sé si hay que tener miedo, no sé cómo ves este panorama futuro. Yo creo que el futuro, en mi caso, yo lo veo optimista en el sentido de que los cambios en la robótica no pasarán de un día para otro. No nos levantaremos un día sorprendidos de cómo hemos llegado hasta aquí, porque la robótica al final tiene que actuar en el mundo físico. Y eso quiere decir que también hay una componente de lo que sería el robot en sí. Lo tenemos que construir, tenemos que aprender cómo funciona. Y eso nos da mucho control y mucha capacidad también de investigar cómo hacemos la seguridad de estos robots. Yo creo que del mismo modo en que sí que vemos que en Internet las cosas se pueden pues un poco ir fuera de control, creo que en la parte robótica queda mucho camino y eso nos da la ventaja de poder pensar, y lo hacemos nosotros, cómo tenemos en cuenta la seguridad. Entonces, sí creo que los robots en algunos sentidos van a poder hacer tareas que un humano no quería hacer, tareas que serían muy difíciles para un humano de hacer, muy pesadas, que realmente no queremos hacer. Una cosa que tenemos buenas es que podemos diseñar qué forma tiene el robot en función de qué entorno. Tú no te puedes diseñar tu mano, pero sí que podemos diseñar la mano de un robot para que sea mejor, más fácil. Entonces sí que nos da un juego que yo creo que sí que nos va a dar ese componente un pelín diferente de lo que siempre hemos visto con lo que podemos hacer nosotros los humanos, ¿no? Um, entonces sí que se va a tratar un poco de ir viendo cómo avanza la inteligencia artificial y cómo le damos esta componente de entender el mundo físico. Es lo que más nos cuesta ahora mismo, porque sí que ves a veces cuando generas imágenes hay cosas que no tienen sentido. Pero es que en robot, si empieza a ver cosas que no tienen sentido, no va a funcionar. Entonces tenemos que hacer que su entendimiento del mundo esté basado en cosas reales y entonces pueda actuar y pueda modificarlo de forma útil y eficaz. Muy bien, y muy corto antes de dar paso a la siguiente charla. ¿Nos puedes anticipar cuál va a ser la siguiente cosa que vamos a ver en robótica, que vamos a hacer, como dicen los ingleses, que se nos va a caer la mandíbula? ¿Qué va a suceder el año que viene o el siguiente? Yo creo que la robótica, en particular lo que hago yo, que es la manipulación, tiene un problema. Y es que tú le enseñas estos vídeos a mi madre,
y te va a decir, ya, pero es que yo esto lo sé hacer, ¿no? Y en cambio tenemos otros robots que son humanoides, que te hacen unos saltos y unos giros que piensas, yo esto en mi vida lo hago. Entonces, tenemos un problema porque estos saltos en algunos sentidos son más fáciles que coger la taza y hacer algo. Entonces, lo que sí yo creo que vamos a ver es que cada vez más podemos hacer que problemas de industria que antes eran demasiado rígidos, se tenían que estructurar mucho, ahora podamos llevar soluciones más flexibles gracias a la inteligencia artificial. Tener un robot que digas, ¡buah! Esto no lo había... Es algo difícil porque la manipulación es algo que somos los expertos mundiales, se nos da genial, incluso los animales, y aquí sí que vamos a ver como un poco de diferencia, ¿no? Pero yo creo que sí que vamos a ver mucho más adopción de la robótica. Vamos a ver vídeos cada vez más impresionantes que sean autónomos. Para mí la parte de que el vídeo sea autónomo, que no sea teleoperado, es algo que vamos a ver más y más. Pues muchísimas gracias, María. Y pasamos al siguiente ponente. Vamos a hablar con Juan José. Juanjo le llamamos, Juan José Beunza. Él es médico en medicina interna, ha estado en la Universidad de Navarra y también en medicina tropical en Mulago Hospital de Uganda, y ahora está trabajando en la Universidad Europea de Madrid. Y de hecho allí es director de un grupo de investigación e inteligencia artificial. Así que empezamos hablando con él sobre inteligencia artificial y salud, que veremos que es un tema del que luego nos van a hablar algunos de los otros ponentes. Juanjo, aquí te dejo 8 minutos y nos vemos en las preguntas. Adelante. Muchas gracias, Silvia. Bueno, en primer lugar, para situarnos un poquito, vamos a poner el marco de qué es ChatGPT, que es el título de la jornada de hoy. Es un tipo de Large Language Model, del gran modelo de lenguaje, con una estructura generalmente transformer, que es parte de la IA generativa, que a su vez pertenece al Deep Learning, aprendizaje profundo, que es un tipo de redes neuronales, que a su vez es un tipo de algoritmos de Machine Learning, aprendizaje automático, y que es una de las herramientas centrales de la inteligencia artificial. Hay varias maneras de poder utilizar estos modelos. Quizás el más conocido es en la nube a través de una página web, como puede ser chatgpt.com, que es donde la mayor parte de los usuarios están entrando. Hay otras páginas web, como puede ser Perplexity o Grok o Claude, que nos dan servicios con otros modelos distintos, que mucha gente también conoce. Y luego ya hay accesos un poco más escasos, que es el acceso a la nube a través de APIs, como la página de Hugging Face o la página de OpenAI o de Google AI Studio, OpenRouter, etcétera, etcétera. Y luego hay otra manera de poder explotar los modelos, que es en local, bien sea a través de un terminal con Oyama, simplemente escribiendo estas líneas, Oyama Run Qwen 3 4B, nos puede ejecutar prácticamente de manera directa el modelo a través de la aplicación de Oyama o a través del M Studio. Aquí vemos, por ejemplo, un terminal ejecutando Qwen, donde podemos hacerle consultas exactamente igual que a ChatGPT, pero en local. Y esto para el ámbito sanitario tiene mucha importancia, porque hay datos de pacientes que no podemos compartir porque no tenemos la propiedad o por privacidad, y sí que podemos explotarlos en local. Esta es la aplicación de Oyama y este es el MStudio, donde también podemos modificar la funcionalidad del modelo, cambiando su creatividad mediante la temperatura o los tokens que va a seleccionar en probabilidad, etcétera, etcétera. ¿Cuántos modelos podemos utilizar? Pues en la página Hugging Face, que es un repositorio de modelos open source, hace una semana había 2.128.000 modelos. ¿Eso qué significa? Que hay vida más allá de ChatGPT. En estos 2 millones de modelos hay modelos para ámbito sanitario, para arquitectura, para arte, para cocina, para educación física, para miles de cosas, que son modelos que han sido tuneados o que han sido adaptados a cada una de esas tareas. No voy a nombrarlos todos, pero ya se han nombrado Gemini, DeepSeek, Copilot, Cloud, Qwen, bueno, hay muchos modelos. Y así muy brevemente lo que hace al final un ChatGPT, un LLM, es le pedimos una tarea, por ejemplo, traducir Javier tiene malaria al francés, lo tokeniza, lo convierte en números que son puestos en un espacio vectorial múltiple mediante el embedding, que pasa al encodificador del LLM, que a su vez es pasado al decodificador para que genere esos tokens de salida que se convierten en palabras. Lo estoy simplificando de manera excesiva, pero al final es un predictor de palabras. Cada palabra está situada en un vector en un espacio de más de 100 dimensiones, hasta miles de dimensiones. Aquí se han puesto tres de manera gráfica.
Y lo que calcula el modelo son los ángulos que hay entre las palabras, de manera que las palabras más cercanas, como puede ser médico y paciente, tendrán un ángulo alfa muy pequeño, porque en el texto de entrenamiento salen generalmente muy cerca. De manera que lo único que hace un LLM es colocar todas las palabras del entrenamiento, que son millones, en un espacio y busca esos ángulos donde puede operar transformaciones. Además de hacer eso, para generar textos, para generar palabras, lo que puedes hacer es añadir lo que se llama el RAG, que es darle un texto del que puede fiarse para que la respuesta sea más segura, más fiable. De manera que ese texto que nosotros le añadimos lo añade a nuestra pregunta, a nuestro prompt, y tira del modelo para poder dar una respuesta más fiable en base a esos textos. Una manera más segura de poder hacer esa fiabilidad es no solo añadirle un texto que va a ir al prompt, sino es hacer un fine tuning, que es modificar los pesos, modificar la estructura interna del modelo. De manera que lo que hacemos es un transfer learning, un reentrenamiento del modelo en base a unas tareas o a unos textos con los que no había sido entrenado previamente. Al final, esto es un estudio del MIT también, donde lo que nos demuestran es, a la izquierda en la flecha roja, el grado de fiabilidad, y lo menos fiable es utilizar un modelo general, como un chat GPT, para una respuesta clínica. Esto es lo que funciona peor con diferencia. Luego podemos hacer un fine-tuning de un modelo general, y esto funciona un poco mejor. Si hacemos un fine-tuning con notas clínicas y con tareas clínicas, funciona muchísimo mejor, que es la línea que trabaja nuestro grupo y a salud. Y ya si desarrollamos un modelo desde cero con notas clínicas, funcionará muy bien. Ahora el coste será enorme y la cantidad de datos necesarios va a ser enorme también. Y ya terminando, el último paso sería no solamente tener un modelo que funciona bien para nuestro lenguaje y nuestro texto, sino poder meterle una actividad, un agente, una tool que pueda tener una acción, no solo darnos una respuesta conceptual en texto, sino actuar, bien como un agente único, arriba en el centro, o como una arquitectura multiagente, con múltiples brazos de acción posibles. Termino hablando de una publicación de Nachar de hace pocas semanas, que desarrollaron un algoritmo que se llama Delphi 2M, que es un algoritmo que se ha desarrollado con un modelo antiguo y relativamente pequeño, que es GPT-2. Ahora estamos en la versión 5, que se puede desplegar en local, no en la nube, que puede predecir más de 1000 enfermedades y además encuentra las relaciones entre todas ellas, hace una secuencia temporal de cada una de ellas, de manera que predice qué enfermedad va a venir después y en qué plazo de tiempo. Se ha entrenado con datos públicos del UK Biobank, una base de datos británica, y se ha probado en una población danesa con una precisión del 0,75 que cayó al 0,67. Esto todavía es en ámbito de investigación, pero abre la puerta a empezar a utilizar estos grandes modelos de lenguaje para predecir enfermedades individuales y poblacionales. Mi conclusión es que hay vida más allá de ChatGPT, ninguna duda, que los LLMs cada vez van a ser más pequeños y potenciados por RAG y por fine-tuning, que los agentes de IA van a ser una nueva liga, que pueden ser pluripotenciales o con arquitecturas multiagente, que todo esto trae serios problemas de privacidad y seguridad que tendremos que responder y que para mí esta es la cuarta revolución industrial, sin ninguna duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanjo. Pues ha salido también de tiempo como que nos ha sobrado un minuto, así que tenemos tiempo para preguntas. Y creo que al final el tema del que hablas despierta muchísimas. Tengo algunas preguntas, alguna que voy a recoger también de las preguntas que nos han llegado de la audiencia, porque una de las preguntas que nos hacía eran hasta qué punto, ¿no?, nos podemos fiar de esta inteligencia artificial. Y eso es aún más importante cuando se habla de salud, ¿no? Y ligado a esto, estaba yo también pensando en dónde está la responsabilidad del error, ¿no? Es decir, cuando el humano también se equivoca y tenemos todos pues unas regulaciones, ¿no?, para decidir dónde está la responsabilidad de ese error. No sé qué sucede cuando el que se equivoca es, por ejemplo, una inteligencia artificial, ¿no? Tú nos hablabas de, vamos a saber la enfermedad que va a venir y si nos equivocamos, ¿qué pasa? Pues yo diría que no te puedes fiar nunca de la inteligencia artificial a día de hoy hasta que no se demuestre lo contrario, que a veces sí se puede demostrar, pero no siempre. Y hay que hacer siempre validaciones, y validaciones con datos locales, es decir, una validación hecha por un producto desarrollado en un país totalmente distinto al nuestro,
con unas bases de datos distintas, una población distinta, una epidemiología distinta, siempre hay que dudar de que ese resultado vaya a funcionar bien en nuestra población, con nuestros datos y con nuestros medios. Sin embargo, el potencial y cómo se van perfeccionando los modelos, vamos a una velocidad de vértigo. Y yo creo que vamos a acercarnos poco a poco al momento en el que sí podemos sacarle valor a los Large Language Model, pero siempre a día de hoy hay que poner un filtro de control humano. Es decir, la decisión, excepto en campos muy, 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 muy específicos, la decisión siempre tiene que ser del clínico, sea médico, sea enfermero, sea lo que sea. Y en el flow chart de cadena de toma de decisiones, la IA es una herramienta de apoyo, no es una herramienta de decisión ni autónoma. Hay ámbitos donde, por ejemplo, la insulina, la diabetes ya se está practicando con modelos autónomos, pero en general lo primero que hay que pensar es que hay que demostrar que realmente funcione o no funcione. La segunda pregunta va más hacia el tema de la responsabilidad. De nuevo, el modelo en el que estamos trabajando a día de hoy es que toda la responsabilidad es del clínico y la IA le puede dar un consejo con digamos, con unos parámetros de sensibilidad, de especificidad, área bajo la curva, y teniendo en cuenta que no funciona 100%, como comentaba María, con una precisión total, a día de hoy eso en general no lo tenemos, siempre la decisión y la responsabilidad por el momento es del clínico. Y también una última pregunta antes de pasar al próximo ponente. Hablabas del tema de los datos, ¿eh? Y de la importancia y de los peligros de seguridad. Hasta donde sabemos, hasta donde estamos hoy, podemos estar tranquilos. O sea, en el fondo necesitamos continuar alimentando estas inteligencias artificiales con datos reales para que nos sirvan para algo. Podemos estar tranquilos en la forma en cómo estos datos se manejan. Eh, no creo que podamos estar tranquilos de manera automática. Creo que hay que pensar muy bien qué datos queremos compartir, tanto nuestros personales como de nuestros pacientes o nuestra población de cuidado. Y creo que se pueden hacer cosas muy bien y cosas muy mal. No diría que nos podemos fiar de manera general, tampoco diría que no nos podemos fiar de manera general. Creo que cada plataforma, cada empresa, cada proyecto de investigación, cada hospital, según si los datos están en la nube, están en local, con qué estructura, a quién comparte, si lo comparte a terceros o no. Todo eso es letra pequeña que creo que hay que leerse, especialmente con datos de salud, que son datos muy sensibles. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Seguiremos hablando de esto porque, de hecho, nuestra siguiente ponente también habla de los datos a la acción de inteligencia artificial en salud pública y medicina. Y creo que seguiremos hablando en próximas ediciones de este Becarios Knowledge Day. Esto de la inteligencia Muchas artificial gracias. acaba de empezar. Muchas gracias, Juanjo. Damos la bienvenida a Irene Martínez. Bienvenida, Irene. Irene es médica y epidemióloga especializada en salud ambiental y trabaja en Vital Strategies, que es una organización sin ánimo de lucro que trabaja con gobiernos y con organizaciones subnacionales y supranacionales en temas de salud pública. Ella también es investigadora asociada en la Universidad de Columbia y tenemos ya muchas ganas de escucharte, Irene, así que adelante, háblanos de estos datos y de esta acción en salud y inteligencia artificial. Adelante. Muchas gracias. Bueno, es un placer estar aquí hoy y continuar con la tónica de la ponencia anterior y hablar un poco más de inteligencia artificial en salud pública y medicina. Creo que es un tema muy importante porque realmente la inteligencia artificial está transformando la forma en la que estudiamos, prevenimos y tratamos las enfermedades. Para entender un poco el impacto de esta revolución sobre la ciencia, creo que es bastante útil entender cómo la IA ha revolucionado el método científico. Tradicionalmente, el método científico sigue una secuencia bastante clara, que comienza pues, por la observación humana de un fenómeno, seguido de la formulación de una serie de hipótesis. A continuación, diseñamos un experimento y analizamos una serie de datos para confirmar o refutar esa hipótesis. Es un proceso relativamente lineal que está tradicionalmente guiado por la experiencia y la intuición humana. Con la integración de la inteligencia artificial, esto cambia, porque las observaciones ya no solo dependen de la mirada humana, sino que se pueden derivar de la integración de millones de datos, incluso algunos que ni siquiera pueden ser captados por el ojo humano. Esto nos permite generar hipótesis más complejas en mucho menos tiempo y además obtener resultados que se acercan más a la complejidad de los fenómenos en la vida real.
Y claro, esto en el campo de la medicina y la salud pues puede tener ventajas realmente revolucionarias. Por ejemplo, y aplicándolo un poco a mi propia investigación en epidemiología ambiental, sabemos que más del 70% de las enfermedades se deben a causas no genéticas. Y hasta ahora la medicina preventiva pues, se ha centrado sobre todo en la modificación de hábitos individuales como hacer ejercicio, comer bien o no fumar. Sin embargo, sabemos que la realidad es mucho más compleja y que las personas estamos expuestas simultáneamente a una multitud de factores ambientales y sociales. Pero claro, estos factores son muy complejos, son multidimensionales y además interactúan entre sí y se acumulan por el tiempo. Por todo ello, los determinantes sociales y ambientales de la salud han sido tradicionalmente bastante difíciles de estudiar y captar con los métodos de investigación clásicos. La IA tiene ahora el potencial de cambiar este paradigma y pasar de una visión más individualista de la enfermedad a una visión más sistémica. Y vamos a ver con un ejemplo propio, un ejemplo concreto de mi propia investigación, con el caso, por ejemplo, de la exposición a metales en la enfermedad cardiovascular. Los metales, como plomo, mercurio o arsénico, son sustancias tóxicas que pueden ser emitidas por numerosas fuentes. Pero claro, en la vida real no estamos expuestos a un solo contaminante en un momento determinado, sino a mezclas complejas. Entonces, ¿podemos estimar el impacto de estos metales sobre la salud y además su interacción con otros factores? Pues la respuesta a día de hoy es que sí, porque gracias al uso, por ejemplo, de técnicas de laboratorio y la aplicación de métodos de IA, pudimos cuantificar el impacto sobre la mortalidad de exposiciones a mezclas complejas de contaminantes, en este caso en una cohorte de adultos en Estados Unidos. Además, los modelos nos permitieron tener en cuenta las interacciones entre metales entre sí, pero además la interacción con otros factores del entorno. En nuestro estudio, por ejemplo, observamos que las personas con mayores niveles de estas mezclas de contaminantes tenían hasta un 30 y un 66% mayor riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares y mortalidad total. Esto abre la puerta al desarrollo pues, de nuevas estrategias y herramientas que integren estos factores que además sabemos que son modificables como nuevas vías en la prevención y en la práctica clínica. Y además, el caso de los metales es un ejemplo, pero no es un caso aislado. Existen numerosas investigaciones emergentes en salud ambiental para ampliar este paradigma e integrar factores del entorno, pues como la contaminación del aire, incluso los espacios verdes o los entornos sociales en la prevención de enfermedades, aunque aún queda un largo camino por hacer. Y no es casualidad que os traiga uno de los ejemplos que ya ha mostrado Juanjo en su ponencia, así que no voy a entrar aquí en los detalles. Pero uno de los desarrollos más impresionantes en el tema de riesgo de predicción de enfermedades es este modelo Delphi M2. Este modelo ha sido publicado hace menos de un mes en la revista Nature y ha sido entrenado con datos de millones de pacientes en varios países. Juanjo ya habló de las especificaciones, así que solo voy a añadir que este modelo puede ser muy útil para tanto la planificación sanitaria como para aumentar la accesibilidad de los pacientes a la predicción del riesgo de enfermedades. Sin embargo, sí que tenemos que tener muy presente que es importante mantener a los médicos en el circuito de decisión. En algunos casos, el uso de la IA es la única alternativa viable para el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de la retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera evitable en el mundo. Con 485 millones de personas diabéticas en el mundo y tan solo 200.000 especialistas, si hacemos los números, la matemática es imposible. En este caso, las herramientas de cribado basadas en IA permiten resolver la ecuación, haciendo que el cribado llegue a más gente y que solo se tengan que derivar a los especialistas los casos que lo necesiten. Otro avance que me resulta muy fascinante de la inteligencia artificial es su capacidad para devolver voz, por ejemplo, a pacientes que la han perdido. Por ejemplo, se están desarrollando pequeños dispositivos que captan movimientos de los músculos faciales y los convierten en señales eléctricas que pueden traducirse en patrones de voz. Esto forma parte de una rama conocida como el desarrollo de interfaces cerebro-computadora que busca conectar patrones eléctricos del cerebro con sonidos o sílabas específicas. En general, la IA puede ayudarnos a entender las causas de las enfermedades, su prevención y diagnóstico, e incluso recuperar las funciones perdidas. Y además, también es una herramienta muy útil en la toma de decisión. Pero tenemos que tener en cuenta que existen una serie de riesgos. En primer lugar, la calidad y representatividad de los datos es crucial. Si los algoritmos se entrenan con datos que no reflejan la diversidad de la población, los resultados serán sesgados o incluso discriminatorios. También existen riesgos de bioseguridad.
La IA es accesible a cualquier usuario con conexión a Internet. Por tanto, el desafío no es solo tecnológico, sino también es un desafío ético, político y global. Y se necesitan marcos normativos que lo aborden. Además, los modelos se equivocan. Probablemente todos conocemos las alucinaciones de la IA. Incluso algunos estudios han detectado recientemente que la IA puede mentir deliberadamente, manipular o actuar de forma impredecible. Tenemos que ser muy conscientes de esto y establecer estrategias de control y verificación. No podemos olvidarnos del impacto ambiental de la IA. El papel de las renovables tiene que jugar un papel clave para mantener este desarrollo en el futuro de forma sostenible. Y para terminar, quiero hablaros de una cara un poquito menos conocida de la IA y de las aplicaciones de la IA en salud, que es el de las tecnologías pequeñas, de bajo coste y de bajo consumo de energía que pueden llegar a todos los lugares del planeta. En este caso, quería hablaros de la iniciativa TinyML, que consiste en pequeños dispositivos que funcionan sin Internet y que ya se están usando en proyectos de salud pública y medio ambiente en varios lugares del planeta. Por ejemplo, en Brasil se están utilizando para detectar anomalías en el latido del corazón. En Perú, para diagnosticar anemia sin necesidad de pruebas de laboratorio. Y también en varios países tropicales para distinguir tipos de mosquitos por el sonido de su zumbido, ayudando al control del dengue o la malaria. Otro aspecto muy importante es el poder que tiene la IA de combinarse con la ciencia ciudadana. La IA permite que las comunidades puedan participar directamente en la recolección y análisis de datos y además es muy importante. La combinación de IA y ciencia ciudadana juntas puede convertirse en una verdadera fuerza de transformación social. Y así lo avalan numerosos ejemplos, como por ejemplo el caso del gobierno de Togo, que durante el COVID-19 implementó un sistema de IA conectado a redes móviles y satélites que permitió identificar hogares vulnerables basadas en la información que proveía la propia gente y gestionar el pago de ayudas en comunidades aisladas. Otra iniciativa colaborativa es, por ejemplo, la iniciativa Missing Maps, que ha sido generada por ONGs de ayuda humanitaria. Esta iniciativa permite a diferentes voluntarios de todo el mundo identificar áreas vulnerables que carecen de cartografía detallada, utilizando imágenes de satélites y herramientas de código abierto en la que todos pueden participar. Estos mapas, por ejemplo, son cruciales en la respuesta a desastres naturales, epidemias y crisis humanitarias. Y para terminar, solo quería añadir como conclusión que sabemos que la IA está transformando la forma en la que estudiamos, prevenimos, tratamos las enfermedades y además puede ser una herramienta de justicia y bienestar colectivo. Sin embargo, en mi opinión, el reto de los próximos años no será solo desarrollar modelos más potentes, sino modelos más humanos, sistemas que integren la diversidad y la equidad y que respeten la privacidad y trabajen al servicio de la salud y la sostenibilidad. Y con esto quería dar las gracias porque sé que me acabo de pasar del tiempo a la Fundación La Caixa por la invitación y por la beca de doctorado que me permitió estudiar en la Universidad de Columbia y quería aprovechar para compartir un proyecto que hemos lanzado hace poco en España, mi compañera Arte Domingo y yo, que también fue becaria de La Caixa, que es un medio de comunicación científica, newsletter, al que os podéis apuntar en el QR que os aparece en la pantalla. Gracias. Muchísimas gracias, Irene. Como bien decíamos, sí que te has pasado un poquito de tiempo, así que vamos a dejarlo solo en una pregunta y te pediré que la respuesta no sea muy larga, ¿de acuerdo? Bueno, además es que has tocado de todo, nos has hablado desde las cositas más pequeñas a las cositas más grandes, de los beneficios y de los peligros. Así que para concentrarnos una pregunta, eh, hablabas, por ejemplo, y he pensado que una cosa es el diagnóstico y las grandes ventajas, ¿no? Del diagnóstico raro, ¿no? Y de que te ayuden a encontrarlo gracias a esto. Pero me preguntaba también el peligro, ¿no? Del que ahora todo el mundo nos dice, ojo, que vamos a dejar de pensar, ¿no? Y que eso ya se ve con datos estadísticos simples, que a veces uno no ve en lo que se llama el outlier, ¿no? En estadística, el caso raro, no en el sentido de la enfermedad rara, sino en una enfermedad común, el que por lo que sea se comporta de forma diferente. No sé hasta qué punto crees que eso es un riesgo y en qué dirección estamos yendo. Y si puedes contestar muy rápidamente y ligado a esto, porque la cantidad de datos explota, vamos a tener energía para poder hacer todo lo que nos estás diciendo. Adelante. Gracias. Bueno, sí, creo que el tema de que vamos a dejar de pensar, los estudios estadísticos ya lo demuestran. Ahora, incluso tareas muy simples, recurrimos a estos lenguajes tipo chatbot. Creo que esto aplicado a la medicina nos tiene que hacer ver
que siempre, tanto los clínicos como la acción humana es necesaria. Lo que tenemos que hacer es humanizar estas herramientas y utilizarlas a nuestro servicio, no confiar ciegamente en ellas, tanto en el uso personal como en el uso por parte de la medicina. Por eso, en la aplicación de todas estas herramientas de predicción de enfermedades, etcétera, involucrar a los clínicos en cada uno de los procesos de decisión es clave. No sé si vamos a llegar a poder hacer todo, pero sí que sé que es un campo muy prometedor y que además se está expandiendo en numerosas áreas. Lo que sí creo es que puede suponer una revolución en materia de prevención, porque nos está abriendo puertas a poder abordar factores que hasta ahora no podíamos ni imaginarnos que pudieran incluirse tanto en las estimaciones de riesgo como en los modelos de prevención a nivel poblacional y a nivel clínico. Creo que en ese desarrollo no podemos perder el foco en que la IA debe llegar a todos los países. No podemos olvidarnos de los países vulnerables, de los países con menos recursos, porque estas herramientas les benefician también a ellos y en muchas ocasiones es donde más se necesitan. Así que ese sería como mi último llamamiento. Pues muchísimas gracias, Irene. Lo dejamos aquí contigo y vamos con nuestro cuarto y último ponente de esta noche. Él es Albert, me he comprometido a decirlo bien, yo creo que, y trabaja en el Centro de Inteligencia Artificial de AstraZeneca. Estuvo trabajando antes, bueno, haciendo su doctorado, de hecho, en el Centro de Supercomputación en Barcelona. Y además ha estado pues, en el Instituto Tecnológico de Tokio, en el laboratorio de la Universidad de Tennessee. Vamos a hablar con él una vez más sobre esta inteligencia artificial y verlo si es escalable, ¿no? De ir de estas máquinas hacia la humanidad, hablando desde la salud, pero no solo. Albert, te cedo la palabra. Adelante, recuérdate, son 8 minutos. Thank you. Thank Gracias. you very much. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Ha sido increíble escuchar a Irene. Creo que es una muy buena transición de su charla hacia la mía, porque creo que estamos hablando casi del mismo tema. Y en algún punto he pensado, vaya, es que ya no hace falta que diga nada, Irene lo ha dicho todo, pero bueno, lo voy a decir igualmente. Es un placer estar aquí, soy Albert, trabajo en AstraZeneca y mi charla hoy se va a centrar más en construir una IA que se pueda escalar. Durante los últimos 10 años he estado obsesionado con la palabra escalar, entendiendo cómo escalar las cosas y todo lo que se relaciona con este tema. Quería mencionar algunas cosas que he estado haciendo en los últimos 2 años que creo que serán importantes para la siguiente fase de la IA. Hice mi doctorado en el Centro de Supercomputación de Barcelona y durante este doctorado me interesaba mucho la idea de escalar el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo en los muchos nodos de supercomputación. Esta es la computación de alto rendimiento, miles de nódulos informáticos, algoritmos que funcionan en clústeres de supercomputadoras y también estudiaba los sistemas distribuidos y cómo funcionan los fracasos en los sistemas distribuidos, la infraestructura para procesar cantidades ingentes de datos. Y todo ello viene del software, pero luego pensamos también en el hardware y cómo todo esto se conecta. Y mi tesis doctoral se centró o se tituló Convergencia del aprendizaje profundo y la computación de alto rendimiento, retos y oportunidades y algunas de las soluciones también que podía proponer. Dediqué mucho tiempo en este tema, 3-4 años de mi vida, y me fijaba en los nódulos simples que teníamos en los clústeres del centro de supercomputación. Y cuando los colocamos juntos, miles de estos nódulos juntos, tenemos lo que llamamos un supercomputador, como en el Mare Nostrum, en el centro de supercomputación. Creo que ahora hay otra versión del Mare Nostrum, pero me interesaba mirar cómo podía procesar datos a través de todos estos ordenadores, de un nódulo a miles. Y esto viene con desafíos de red, distribución de datos y todo este tipo de cosas.
y al final conseguimos unos muy buenos algoritmos para entrenar a estos modelos. Y estoy muy orgulloso de decir que parte de este trabajo que hicimos es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos ahora. Herramientas como ChatGPT se construyen gracias a estos algoritmos que se construyeron en aquel momento. Y buena parte de la infraestructura, cuando envías un mensaje o cuando hablas con ChatGPT, buena parte de esto está entre bambalinas en estas grandes infraestructuras. Hay nuevos centros de datos en todas partes, la competencia por la energía entre las ciudades y los centros de datos, todo esto proviene de estas grandes instalaciones de supercomputación que consumen esta gran cantidad de datos. Y esto es un acto de escalado que fue muy, muy interesante. Publiqué bastantes artículos sobre ese tema, centrándome en cómo diseñar algoritmos, cómo escalar de forma eficiente. Y en el último año de mi doctorado impactó la COVID. Todo el mundo quedó confinado y algunos nos dimos cuenta de que buena parte de la información disponible en línea, en cualquier lugar, estaba en las lenguas dominantes, inglés, francés, español. Pero para miles, millones de personas que no hablan estas lenguas no podían acceder a ninguna información disponible sobre la COVID que se estaba generando muy rápidamente durante la pandemia. Recordaréis que en aquel momento las cosas cambiaban de una forma rapidísima, el conocimiento científico se desarrollaba muy rápido. Imaginaos que la mitad de la población del mundo no pudiera acceder a esta información porque no hablaban las lenguas dominantes. Algunos de nosotros, especialmente del continente africano, decidimos crear el primer centro de respuesta de preguntas de forma abierta a través de lenguas para lenguas africanas. Y vimos que si, por ejemplo, podíamos tener una pregunta en Kiswahili y la respuesta existía en otra lengua, por ejemplo en inglés, ¿cómo podíamos cruzar esta información para conseguir una respuesta relevante? Esto era importante porque, por ejemplo, mi madre no habla inglés. Y estas personas necesitaban tener acceso a esta información. Así que nos sentamos y creamos estos conjuntos de datos, AfriQA se llamaban, como bloque de construcción de lo que queríamos ver en el futuro. Y empezamos a ver cómo podíamos escalarlo. Y después nos dimos cuenta de que escalar no implicaba solo escalar el aprendizaje automático y los centros de datos. Teníamos que darle un significado nuevo. Escalar significa escalar a través de personas, lenguas, enfermedades y contextos. Es en lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Así que a día de hoy yo sigo muy interesado en la escalación del aprendizaje automático y los supercomputadores, pero me centro también en el mundo real, donde todo esto cambia las cosas. Pienso en pasar de miles de nodos a millones de personas que no hablan una lengua, que tienen un contexto específico. Irene antes nos hablaba de esto. Y para mí ese es el nuevo significado del verbo escalar. Y sigo obsesionado con esta idea, me sigue interesando mucho la idea de escalar, pero he pasado de escalar en centros de datos y en máquinas, no lo he abandonado del todo, pero ahora también estoy pensando en escalar a nivel de la humanidad. Escalar entre personas es algo que me interesa muchísimo. La IA tiene que poder escalar hacia esas personas que suelen quedar olvidadas. Tenemos que construir una IA que entienda a las comunidades en sus lenguas nativas, no solo en inglés. Este ha sido buena parte del problema de la tecnología digital durante mucho tiempo. Y en salud tenemos que pensar en herramientas diagnósticas e insights médicos para las clínicas rurales y las poblaciones más desfavorecidas. El proceso de descubrimiento de un fármaco se centra en los fármacos blockbusters, el siguiente gran fármaco para el tratamiento del cáncer, pero a menudo nos olvidamos de otras enfermedades que también matan a millones de personas en todo el mundo, que a menudo quedan olvidadas. Este es otro aspecto de escalar que tenemos que tener en cuenta, y en educación también tenemos que crear herramientas de aprendizaje que puedan llegar a alumnos en aulas remotas. A eso es lo que me refiero con escalar en la unidad. También escalar a través de la comunidad. Tenemos el proyecto Indaba, una organización que ha estado dando conferencias por África, y esta idea surgió de los fundadores que asistían a una de las mayores conferencias de inteligencia artificial y vieron que no había ni un solo artículo del continente africano.
y nos llamamos el continente perdido en este sentido y vimos que teníamos que resolver este problema. Así que lo llamamos Deep Learning in Dava y gracias a esta organización ahora tenemos cientos y cientos de artículos cada año en las principales conferencias, ICML, NeuroIPS y todas estas que provienen del continente africano. Cada año organizamos conferencias para formar a graduados en IA, para que puedan publicar, para que puedan participar en las principales conferencias y puedan resolver problemas que sean de interés para su comunidad. El año que viene voy a hablar en Deep Learning in Dava, uno de los mayores honores de mi vida. Y también este es el otro aspecto de escalar, de lo que estaba hablando, de escalar a las comunidades, pero también en la ciencia, escalar en ciencia y escalar la IA en ciencia de forma responsable. Como he comentado antes, trabajo en AstraZeneca y estamos escalando la IA para acelerar el descubrimiento de fármacos, como decíamos antes, y estamos haciendo mucha innovación en la atención sanitaria, pero incluso en AstraZeneca no se trata únicamente de procesar más y más moléculas o tener modelos más grandes, sino que se trata de garantizar que podemos llegar a todo el mundo, en todas las geografías. Este es uno de los programas de los que estoy muy orgulloso, Healthy Heart Africa, corazón saludable en África, mejorar el diagnóstico, hacer recetas remotas para todo tipo de enfermedades cardiovasculares utilizando IA. Esto se ha usado con validaciones en Egipto, Uganda y Kenia. Y para finalizar, creo que hemos dominado en gran medida poder escalar la IA en las máquinas, pero la siguiente frontera que creo que aplica y que interesa a muchas personas es escalar la IA a través de toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Te has pasado un poquito de tiempo, pero muy bien y de hecho muy interesante. Es cierto que creo que hemos tenido una secuencia de charlas que no diría que hemos empezado desde lo pequeño, porque hemos empezado con robótica, pero sí con un enfoque muy claro y luego hemos ido abriendo el espectro y avanzando hasta la humanidad. No podríamos ir a un nivel más amplio que este, así que muchas gracias a todos y a todas y me gustaría hacerle una pregunta a Albert también, porque no te vas a ir sin tu pregunta. Hemos estado hablando... me disculpo, debería hablar en castellano. Voy a cambiar al castellano. Debería haber continuado en español y se me ha olvidado. Dejad que lo haga en español, porque además como vamos a ir a las conclusiones y a despedirnos. Hemos hablado de muchas barreras, ¿no? De la tecnológica, de la energía, del hecho de que necesitamos protegernos, pero por otro lado necesitamos asegurar que lleguemos a todo, el acceso, ¿no? Que esta inteligencia artificial dé soluciones para todos. Incluso nos podemos preguntar hasta qué punto queremos que la IA haga cosas por nosotros, ¿no? Y hasta qué punto queremos encontrar el control del que hemos hablado varias veces, ¿no? La responsabilidad sigue siendo nosotros, como nosotros entendida como la especie humana, queremos seguir tomando decisiones. Entonces me preguntaba, Albert, ¿cuál es la barrera sobre la que nos deberíamos estar preocupando más? Porque todo el mundo trabaja en inteligencia artificial ahora, ¿no? Ya uno tiene la sensación de que hagas lo que hagas, lo haces con inteligencia artificial. ¿Cuál de estas crees que nos podría llegar a desencallar esta visión que tienes, ¿no? De una inteligencia artificial que llega a todos en su lengua, con el contenido relevante, con lo que les interesa? ¿Dónde está la principal barrera? Voy a ser un poquito polémico aquí, pero para mí la principal barrera sigue siendo la de las personas que crean la IA. ¿Quiénes son las personas que crean la IA? Porque esto entonces nos habla de qué tipo de IA se construye. En mi opinión, tenemos que ser cautelosos y tenemos que poner toda nuestra intención en a qué personas sentamos a la mesa para crear la IA. Si creamos una IA o si las personas que crean la IA tienen entre 25 y 35 años, estamos dejando fuera una proporción significativa de la población en la que ni siquiera estamos pensando cuando hacemos este tipo de cosas. Hicimos lo mismo al crear los teléfonos móviles y dejamos a toda una población de personas mayores pues incapaces de hacer ciertas cosas, incluso algo tan sencillo como solicitar un pasaporte. Hay que hacerlo en línea y hay una generación que no podía hacerlo, que no tenía el conocimiento técnico para hacerlo en línea y esta generación se quedaba completamente fuera.
en un periodo de tiempo muy breve, pasó muy rápido. Creo que esa es una barrera. No tener suficiente representación en el tipo de personas que crean la IA. Incluso si pensamos en los principales modelos, ChatGPT, DeepSeek y todos estos modelos, los principales, la representación sigue siendo muy limitada, sigue siendo predominantemente movida por compañías Big Tech, las grandes tecnológicas en Estados Unidos y otros lugares. Tenemos que ser más amplios en el grupo de personas que crean la IA. Esa es una limitación. Pues me gustaría escuchar la voz sobre esto mismo y así vamos a terminar, porque como estamos justo antes de las 7 y tenemos algún minutillo, me gustaría haceros la misma pregunta a los otros ponentes de hoy. Si estáis de acuerdo con Albert de que a lo mejor esta es la mayor barrera y sobre la que tenemos que trabajar, las personas que están tomando las decisiones, si son suficientes, si son suficientemente variadas, ¿no? Si tenemos que también intervenir sobre eso, o si creéis que debería ser, o si creéis que es otra de las barreras de las que tenemos delante, las que a lo mejor nos está limitando. Si os parece, para ayudar a nuestro equipo técnico, os voy a dar la voz igual que hemos hablado, ¿vale? Entonces empiezo con María, luego Juanjo y luego Irene, y con eso cerraremos hoy. Y os ruego respuestas cortitas. Empezamos con María. Adelante. Perfecto, pues yo creo que es una muy buena pregunta y sí que es verdad que cuanto más diversidad tengamos de opiniones, de puntos de vista, de cómo afecta esto a la sociedad desde todos los países y personas, es lo mejor que podemos hacer. Creo que tenemos otro problema ahora mismo si nos centramos en la parte que sería la AI en Internet, que es que empieza a costar saber hasta qué punto nos estamos basando en información que es realmente información creada por humanos, información creada por IA. Entonces, creo que tenemos que realmente empezar a pensar cómo regulamos esto, cómo nos aseguramos de que esos modelos que se van a entrenar dentro de 10 años, el 50% de los datos no venga ya directamente de otra inteligencia artificial que los ha publicado o los ha puesto en Internet hace 5. Entonces, creo que hay muchos problemas que tocan la ética en la sociedad que nos pueden impactar de forma muy contundente y creo que es importante que se regulen y que nosotros como los que estamos, los que somos los expertos, los que trabajamos en estos modelos, ya se intenta bastante hacer el énfasis en la seguridad. Desde luego desde Google es algo que está siempre en mente, pero creo que ahora mismo, como en cierto modo también hay una carrera, quién consigue el mejor modelo, eso tiene sus implicaciones que no siempre son positivas y es importante que seamos todos conscientes de ello, pero creo que para que eso pase realmente también hace falta la implicación de más ámbitos de la sociedad, no simplemente las empresas, que lo van a hacer, pero no simplemente se puede esperar que las empresas por sí mismas vayan a hacerlo todo, porque creo que sería mucho mejor si viniera de otros sitios también. Muchísimas gracias, María. Juanjo, ¿qué opinas tú? Yo creo que las personas son clave, pero las personas sin una estructura de tomas de decisiones y unos recursos adecuados no pueden hacer nada. Y yo creo que pensando en Europa sobre todo, el gran problema que tenemos es que la estructura que tenemos como Unión Europea hace muy difícil las decisiones que tienen que ser a gran escala, que tienen que afectar a todos de una manera unida y no de manera fraccionada y con unos recursos descomunales con muchísima rapidez y agilidad. No tenemos esas características. Y aunque pongas a las personas adecuadas, creo que lo van a tener muy difícil. Y el segundo problema para mí, que afecta más probablemente a Estados Unidos, es el modelo de negocio. Las inversiones para desarrollar la IA son enormes y el modelo de negocio fundamentalmente es la explotación de datos a día de hoy para publicidad. Eso a veces choca con que busquemos lo mejor para el paciente. Sin embargo, dicho eso, creo que tenemos que estar muy agradecidos a esas grandes empresas porque la tecnología la están compartiendo y tenemos muchísimas herramientas de ella ahora mismo disponibles en open source y creo que se pueden hacer maravillas en pequeña escala con grupos locales y lo único que lo impide es la formación y el conocimiento. Pero creo yo soy muy optimista, vamos. Muchísimas gracias, Juanjo. Venga, Irene, que estamos todavía antes de las 7. ¿Cuál es tu opinión sobre esta? Perfecto. Yo creo que es un tema muy importante. Estoy de acuerdo con el resto de ponentes. Creo que la contribución de las empresas y agentes que están desarrollando las herramientas, que además están la mayoría en abierto, es crítica porque ellos tienen los recursos, pero también creo que no podemos perder esta oportunidad para democratizar el desarrollo de la IA. En el ámbito de la medicina
esto va a cambiar la manera en la que hacemos ciencia, en la que hacemos medicina en el futuro. No puede quedar en manos de datos que no son representativos, no puede quedar en manos de solo unos pocos actores. Creo que tenemos la oportunidad de repensar el futuro de la ciencia de una manera que llegue a todo el mundo, que permita que haya iniciativas en abierto, por supuesto, por grandes desarrolladores que tomen la voz cantante, pero no puede ser solo eso. Tiene que haber estructuras que permitan involucrar a poblaciones desde poblaciones menos representadas en los datos, como a investigadores y agentes que no tienen tantos recursos a participar también en esa carrera, porque solo así vamos a conseguir que la revolución de la IA llegue a todo el mundo y sea para todo el mundo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias María, muchísimas gracias Juanjo, muchísimas gracias Irene, muchísimas gracias Albert, muchísimas gracias a la Asociación de Becarios de Fundación La Caixa y al programa de becas de Fundación La Caixa. Fijaos la conversación que hemos tenido con 4 becarios de los 6.000 que hay, de los más de 6.000 que hay, y imaginaros si en esta conversación nos unimos no solo los becarios de Fundación La Caixa, sino todas estas personas que están fuera y que pueden y deben beneficiarse de la inteligencia artificial. Hay mucho de lo que hablar. No tengo ninguna duda que tendremos que tener otro Becarios Knowledge Day sobre este tema más adelante. De momento, hemos dejado preguntas en el tintero, lo siento, no las hemos podido traer todas, pero como vamos a seguir hablando de esto, vamos a traerlas en otro día. Y nada, sigamos hablando de esto aquí en Becarios Knowledge Day, en redes sociales y siempre que nos veamos. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo Becarios Knowledge Day. Gracias.